Oye, ¿viste a esa persona? Tuvimos un breve contacto visual y literalmente sentí que moriría por los nervios. Con esos piercings parece una de esas gangsters que molestan a cualquiera para divertirse. Esta es Ahn Se-young, de 17 años, una chica la cual por su mera apariencia ya era juzgada por sus compañeros e incluso profesores. Por otro lado, está Nam Ho-yeol, de la misma edad, preguntando a quién se referían o por qué hacían tanto alboroto. Su amigo le cuenta que era sobre la nueva chica que se transfirió, preguntándole si no la vio antes. Este es Park Chan-hee, el amigo de Ho-yeol. No la recordaba y quizás era porque la chica se sentó hasta atrás en su clase. Cuando su amigo se la señaló, menciona que era esa chica la cual se estaba tocando las uñas y tampoco es que supiera mucho de ella, debido a que fue una secundaria distinta a la de ellos dos. Pero eso no le importó al prota, ya que puso una cara de tonto solo al verla. Había rumores de que ella era una gángster de la zona o que incluso era hija de alguien de la agencia nacional. A pesar de esos rumores, era la primera vez que la veía. Ho-yeol se le acercó. La chica le preguntó con una cara seria quién era él y qué es lo que quería. Ho-yeol le dijo que si su nombre era Se-young. Ella se lo confirmó, mientras que por dentro pensaba si venía buscando pelea o algo. Pero Ho-yeol le confiesa que está enamorado de ella, pidiéndole salir. ¿Qué? ¿Así como así? Se-young se quedó detenidamente procesando esas palabras y luego comenzó a sonrojarse y ponerse nerviosa. Ahn Se-young es una nueva estudiante que se había unido a la escuela secundaria Sangrim. Su presencia distintiva y poderosa la habían convertido en una figura famosa desde la escuela secundaria. Incluso antes de que llegaran los rumores sobre ella, se esparcieron ampliamente, retratándola como una figura intrigante. Y ahora mismo esa persona comenzó a oír del tipo al que se le acababa de confesar al verla por primera vez. Sí, este sujeto de aquí, que no se anda con rodeos. Se-young le pidió que se alejara de ella, ni siquiera lo conocía, así que quería que la dejase en paz. Pero el prota le pidió que tan siquiera hablara con él por un momento. Ella le gritó que no se detendría por alguien tan raro como él, llamándolo idiota. Y después de correr por toda la escuela, Se-young al fin se cansó y no entendía cómo ese bastardo pudo seguirla hasta este sitio. Ho-yeol le pidió que ella no corriera más, él también estaba exhausto. Se-young le preguntó por qué era tan persistente y el prota, con una sonrisa, se presentó como Ho-yeol y nuevamente le pidió que saliera con él. Se-young, apenada, le dijo que ya dejara de decir esas cosas, pidiéndole que dejara de bromear así con ella. No es algo que le guste, pidiéndole que solo la mire. Tiene unos ojos afilados y está llena de piercings. Aparte, con esa expresión molesta, es fácil que los demás la malinterpreten y lo peor es que era la primera vez que se veían. ¿Cómo puede decir que le gusta solo con verla? Ho-yeol no negó eso sobre ella, pero tenía una razón con la que podía convencerla, y es que para él, en realidad, todo esto la hacía verse muy linda. Ella le preguntó que si estaba loco, y este le dice que está loco de amor por ella. Ay, bueno, no dijo eso, pero estaría bueno, explicándole que esta mañana se perdió, ya que no estaba familiarizado con la ruta hacia la escuela, por lo que terminó yendo a clases bastante temprano, pensando que es bueno llegar 2 horas antes de lo habitual, y más si es el primer día de clases. Pero mientras caminaba hacia la escuela, pasó por un apartamento, viendo como una linda chica estaba acariciando un gatito, y por alguna razón no pudo evitar imaginarla en traje de gatito. No lo culpo, es algo que yo haría. Se-young comenzó a morirse de la vergüenza, no puede creer que la haya visto así, mordiéndose las uñas, ya que había bajado la guardia porque era muy temprano y no creyó que un pervertido la viera así. Pero nuestro prota le dice que la historia aún no acababa, ya que al llegar al aula muy temprano, pero al ver que nadie más estaba en el aula, se preguntó si no había gente que llegara temprano así como él, aunque hasta el fondo sí que había alguien. Este cabrón se le acercó, notando que era la misma chica linda con el gatito de antes. No se esperaba que fueran a la misma clase, pero por alguna razón el ambiente era diferente de antes. Sus ronquidos y verla dormir de esa forma la hizo parecer aún más linda para él, lo que hizo que se sonrojara. Se-young le preguntó qué carajos hacía viéndola de esa forma, pero el prota le responde que solo fueron 10 minutos, no era para tanto. Pero la historia aún no acababa ahí. Esa mirada tan amenazante hacía que se prendiera
y su corazón latiera como loco. Hasta esos colmillos afilados que tiene le resultaron bastante lindos. Aparte, esa lágrima y el piercing están colocados de manera muy linda. Ese cabello castaño natural, esas pestañas largas, el rubor rápido que aparece cuando le da vergüenza y su nuca delgada visible a través de la cremallera, sus sutiles iris y piel marrón que brilla ligeramente. Todo realza el encanto de su uniforme escolar. Cada uno de esos rasgos la hacía a su tipo, preguntando qué cosa nueva amaría de ella ahora. Pero Sejong le soltó un putazo, mandándolo a volar, pensando que solo era un maldito pervertido que decía puras tonterías, aunque también terminó cayéndose. Y es que Sejong no ha tenido ninguna experiencia en el romance durante los últimos 17 años. Es por eso que es natural que ella nunca haya experimentado adecuadamente la intimidad física con el sexo opuesto. Esta era su primera vez. Uff, Diosito, mándame una de esas por favor. Sejong de inmediato se levantó, algo temblorosa, le dijo que no era lo que pensaba, y al ver que estaba encima de él, Hoyeol cerró los ojos pidiendo morir de esta forma. Ella no entendía a qué se refería, pero su poto se dio cuenta primero. El prota tenía la mazacuata bien arriba. Sejong volvió a pensar que sí, solo era un maldito pervertido, dándole otro golpe, y así ella terminó marchándose, amenazándolo con que no quiere que vuelva a pasar algo así. Su ataque sin duda fue letal, pero por dentro se decía a sí misma que no se deje engañar. Todas esas palabras eran mentira, solo porque la llamó linda no la engañaría así de fácil. Desafortunadamente habría sido imposible romper esa barrera impenetrable. Sin embargo, había una pequeña posibilidad de que Hoyeol haya sido implantado en su corazón. Esa posibilidad no era ira ni cinismo, era una confusión que se transformaría en algo más. Estas son Sonye y Yejin, amigas de Sejong, viendo cómo su amiga estaba así desde hace rato. Al recordar esa vergonzosa escena, se convencía de que solo fue una coincidencia. No quiso sentarse arriba de él hacia propósito, pensando que si comienzan a salir, harían ese tipo de cosas más seguidos. Sonyeon comenzó a sospechar porque ella estaba así de inquieta. Podría ser por ese tipo que se la confesó hace rato, tocándole la mejilla, mientras le decía que se veía tan tierna negándolo, pero en verdad que estaba feliz porque por fin alguien reconoció lo linda y tierna que era ella. Sejong nunca se imaginó que algo así le pasaría durante la ceremonia de bienvenida, y ahora Yejin le dio unas palmaditas, diciéndole que cuando tenga 18 años ya podría registrarse legalmente y así casarse, y en eso nuestro prota llegó al salón, todo madreado por la putiza que le metió Sejong, pero eso no lo detuvo. Chan-hee le preguntó si se lastimó o por qué tenía esa cara. El prota le dice que no fue nada, solo se dio un pequeño tropezón, a lo que su amigo le terminó creyendo porque es algo que le pasaría a él. Sejong estaba pensando en que quizás sí se pasó golpeándolo, ya que hasta lo mandó a la enfermería. Sin embargo, actuó como si no le hubiera pasado nada. Sejong tomó una decisión, disculpándose por dentro con él, ya que lo que ella quiere es tener una vida escolar tranquila, así que no se involucraría más con él. Pero como este cabrón es el prota, se le sentó al lado. Sejong le gritó que por qué diablos se sienta a su lado tan casualmente, pero Hoyeol, con una sonrisa de galán, confiesa que este es su asiento, preguntándole si acaso no miró el plano de los asientos. Sejong no los vio, debido a que como quería estar tranquila, quiso sentarse hasta atrás. El prota le hizo temblar, y es que el solo pensar que tendría que aguantarlo así durante todo un año era demasiado para ella, y nuevamente él le sonrió. Es un tipazo, pidiéndole llevarse bien durante el próximo año. El plan de Sejong ahora sería totalmente inútil, y miren esas piernas, están al 100. Más noche, en la casa de Sejong, ella estaba mirándose fijamente en el espejo, y del solo recordar todas esas palabras que le dijo el prota hoy, le hizo volver a sonrojarse, comenzando a temblar. ¿Cómo la tiene el prota, Pero terminó volviendo en sí, ya que sus amigas tenían razón de que estaba actuando bastante rara. Cuando terminó de salir del baño, terminó por asustarse, ya que otra chica se le apareció de la nada, y esta era su hermana, An So-young, la cual le preguntó por qué estaba gritando así. Algo apenada, le respondió que eso no le incumbía. Tal respuesta hizo que su hermana la mirara sombríamente, y es que ni siquiera podía relajarse en su propia casa. Obviamente, le incumbía, y nuevamente le preguntó que ella confesara por qué hacía tanto alboroto. Luego de pensarlo detenidamente, Sejong quiso preguntarle algo a su hermana.
Esta escena parece más de otra cosa. Seoyun le preguntó si no se veía un poquito linda. Su hermana se sacó de onda, pero al ver que solo preguntó seriamente, le preguntó a Seoyun si es que tenía novio. Ella le dio un zape, tirándole accidentalmente su teléfono, así que su hermana le terminó dando una bolsa. Era la bolsa de basura que tenía que tirar hoy. Seoyun se olvidó por completo de tirar la basura, por lo que no le quedó de otra que sacarla ahora mismo. También su hermana le pidió que comprara algo de helado de chocolate. En el camino, Seoyun se preguntaba por qué se preocupa por cosas así, si ahora mismo no ve necesario tener una pareja. No entendía por qué, a pesar de conocerlo hoy y no llevarse una buena primera impresión de él, por qué no podía sacarse esa escena de antes. Solo no tendría que pensar en él y ya, pero por más que intentaba, no podía, terminando por frustrarse, al punto de gritar en medio de la calle que saliera de su cabeza. Pero justamente el prota estaba ahí, saludándola como si nada. Esto es tan cliché que me gusta. Seoyun se tapó la cara. Nam Ho-yeol es su nuevo compañero de asiento y lo conoció hoy, un tipo que nunca había visto antes, lleno de acciones impredecibles, pero no importa cuán impredecible pensaba que era, ¿cómo era posible que apareciera en medio de la noche frente a ella? En eso, Seoyun terminó perdiendo el equilibrio, doblándose el tobillo. Ho-yeol le preguntó si se encontraba bien, pidiéndole que esperara un momento y comenzando a sacar algo de su mochila. Seoyun solo podía observarlo. Ambos se sentaron y este menciona que parece un choque muscular, pero parece ser que no era nada grave. Seoyun le dijo que estaba bien, entonces ¿por qué le dolió el tobillo de repente? Ho-yeol le dice que quizás se lo golpeó sin querer cuando se cayó antes, o sea, cuando se había caído encima de él. La cara. Seoyun volteó la mirada, y es que ¿acaso él no se sentía incómodo luego de ser rechazado? A lo que terminó disculpándose con él, ya que como estaba desconcertada, había actuado sin pensarlo. Ho-yeol comenzó a reírse mientras le decía que no se preocupara por eso, estaría mejor después de una buena noche de sueño, contándole que cuando hacía ejercicio se lastimaba mucho, peor que esto. Seoyun dice que como que ejercicio, y este le cuenta que había estado descansando un tiempo, pero recién hoy había vuelto al gimnasio y justo recién regresaba de ahí. Ella preguntó si es por eso que tenía el parche en su bolso, pero también le dio curiosidad por qué había estado descansando hasta ahora. Ho-yeol solo le dijo que pasaron cositas, pero cuando corrió antes con ella sintió que estaba muy fuera de forma, por lo que decidió empezar de nuevo hoy, pero pensaba que era algo bueno, ya que pudo explorar nuevos lugares en este camino y gracias a eso pudo verla de nuevo. Ella, apenada, comenzó a decirle que tal como dijo antes, no era nada sociable y mucho menos linda, muy lejos de ser linda, pidiéndole que deje de involucrarse con ella, ya que ha pasado por mucho y puede que no sea la persona que piensa. El prota le dio la razón, puede que no sea una buena pareja o que no sea la persona que piensa que es, pero eso no era una razón para que le deje de gustar así de la nada. Y eso que acaba de decir le recordó a que hace tiempo tenía un amigo muy cercano, pero perdió contacto con él porque sus personalidades no coincidían. Hay muchas razones por las que la gente se aleja de los demás, ya que las experiencias de todos son diferentes y también influyen sus valores, y obviamente no conoce su pasado, pero si esa es la razón por la que quiere alejarlo, podría crear razones para gustar de alguien en el futuro. Con un aplauso le dijo que solo le pediría una cosa, y esa es darle tiempo, ya que estaba bien si nunca llega a gustar de él. Obviamente no la forzaría, lo único que quiere es que se divierta con él a partir de ahora. Y así, conforme se vayan conociendo, si ambos se sienten seguros, en ese momento, él le diría que le gusta de nuevo. Este cabrón no se guardó nada. Seoyun estaba algo apenada de que él quería volver a intentar confesarse, y en eso, nuevamente, en su casa, su hermana le pidió su lado, pero de inmediato, Seoyun se encerró en su cuarto y nuevamente comenzó a gritar, así que su hermana pensó que después de todo, sí tenía algo que ver con un chico. Ya más calmada, Seoyun se preguntó si le había dado una respuesta equivocada. Cuando Ho-yeol le preguntó si estaba de acuerdo, ella lo miró a los ojos, parecían los ojos de alguien que no mentía. Y luego de tragar saliva, le dijo que pues a ver cómo les va. Esto hizo que Ho-yeol la sostuviera de la mano, mientras le decía
que tenía sus dudas, pero parece que venir a hacer ejercicio hoy había valido totalmente la pena, e incluso pudo verla con ropa casual, la cual la hacía lucir genial, igual que en la mañana, preguntándole si acaso no sabe lo linda que es, y así, con mucho esfuerzo, Seo-young intentó dormir, y digo intentó porque no pudo dormir mucho. Toda la noche pensó en eso. Hoyul, al verla así, le preguntó si estaba enferma, y también la profesora de educación física les informa que debían inscribirse a algún club. Más tarde, Seo-young comenzó a ver los clubes que habían, notando que había muchísimos, hasta de áreas que desconocía, pensando en cuál sería la mejor opción y la más segura. Son-ye le pregunta si aún no se decide a cuál unirse, mencionándole que por qué no se une al mismo club de Hoyul, serían la pareja perfecta, estando solo ellos dos en una sala de club vacía. Seo-young pensó que era imposible que ambos terminen accidentalmente en el mismo club, apareciendo frente a ella y mencionando que era difícil elegir uno. Son-ye comenzó a sonreír al verlos así juntos, y como no le había hablado antes al prota, comenzó a presentarse, aunque en eso recordó que la siguiente clase era de educación física y había olvidado su ropa de gimnasia, pero era una mentira para dejarlos a ellos dos solos. Hoyul le dice que tiene una amiga bastante interesante, preguntándole si ya había decidido a qué club se unirá, y al verla algo indecisa, le terminó preguntando por su sueño. Ella comenzó a tartamudear, mencionando algo de ser maestra de preescolar, pero otra chica la eclipsó, gritando que no necesitaban preocuparse en absoluto, es mejor sentir la refrescante primavera cortando las olas azules y vivir su juventud, y todo eso lo experimentarían con ella en el club de natación. Nuestros protas se quedaron de ¿qué onda? Seo-young le preguntó que quién era ella. Esta es Yoon Hye-young, la capitana del club de natación de tercer año, pero Seo-young le dijo que no quería saber su nombre, simplemente porque estaba paseándose así en traje de baño por todos lados. Ella, bastante segura, le dice que no había ninguna regla escolar que prohíba los trajes de baño, pero algo llamó su atención, y sí, era el prota. Hye comenzó a manosearlo, y al sentir sus hombros y su espalda, le preguntó su nombre y si había practicado algún deporte antes. Y es que en deportes como la natación, donde cada milisegundo cuenta, la diferencia física puede ser crucial. Todo eso mientras por alguna razón le mostraba el poto, pero le veía mucho potencial. Seguramente, si se le une, podría alcanzar la grandeza, pidiéndole directamente que se una al club de natación y así experimentar la juventud a través de la natación juntos. ¡Ey! Ya tiene dueña. Seo-young, por su parte, comenzó a imaginárselo, cagándose de la risa, aunque en primera porque se lo está imaginando desnudo, interrumpiéndola mientras gritaba que no dejaría que eso pase. Hye menciona que ella posee un empuje bastante fuerte, preguntándole si era su novia, y de ser así, no lo tocarían fuera de las actividades del club. Ella le gritó que no era su novia, así que Hye comienza a decir que sería un desperdicio. Aparte, la natación traía muchos beneficios, pero al final era la decisión de Hoyul elegir, y de inmediato el prota la rechazó, ya que no estaba interesado. Hye pensó que era alguien cool, al que ni siquiera dudó en rechazarla, pero pues no había nada que hacer, marchándose y esperar volver a encontrarse de nuevo después. Hoyul le propuso ir a caminar para ver los clubes. Ella terminó aceptando, pero no por eso significaba que se unirían al mismo club, y al volver a preguntarle por su sueño, ella vio a unas chicas acercándose, así que le dijo que luego se lo contaría, y estas eran miembros del club de una banda, las cuales estaban seguras que no hacía falta promocionar su club. Habría mucha gente que haría fila seguramente, y al observar a Seo-young tener esos piercings y gritar bastante fuerte, les llamó la atención, pidiéndole hablar un momento. Sin embargo, Seo-young, con una mirada sombría, le respondió que qué es lo que quería, asustándola y pidiéndole perdón de inmediato. De pronto, observaron una hoja donde decía que estaban reclutando miembros para su club. Seo-young le preguntó si le parecía buena idea entrar, y cuando comenzó a abrir la puerta, estaba totalmente oscuro, pero ambos se sorprendieron, ya que parecía que estaba una persona muerta allí. Ambos fueron a ver qué había pasado, dándose cuenta que solo estaba desmayada. Hoyul la sostuvo en sus brazos, y cuando ella abrió los ojos, Hoyul se alegró. Sin embargo, al verlo así, terminó por dándole un cachetadón, y ambos cayeron al piso.
Seo-young, al verlos así, se preguntó si debía cambiarse de escuela. Aquí no había futuro. Poco tiempo después, ella es Ha-yoon, una chica de segundo año, y ese tipo de diseño en las chicas es mi debilidad. Y es que, debido a que intentó promocionar su club, se terminó desmayando por el estrés excesivo. Club de Investigación del Amor es el nombre de este club. Al prota le pareció algo inusual que tenga un nombre así. Ella explica que su club se dedica a explorar el amor y sus relaciones, investigando los deseos humanos más primitivos. Seo-young menciona que ni siquiera sabía de su existencia, porque su ubicación es como si estuviera escondido y el ambiente no era el mejor que digamos, preguntando si no tenía más miembros, pero ella era la única. Ella confiesa que debido a eso, su club estaba al borde de ser disuelto. Necesitaban un número mínimo de miembros para ser reconocidos como un club oficial, pero este año solo estaba ella. Por eso estaba tan centrada en promocionarlo, que también confiesa que siempre había sido tímida y no muy sociable desde pequeña, contando que hace un año era una estudiante de primero como ellos, y al ver como todos ya habían hecho amigos, le resultó difícil. Pensó que sus relaciones cambiarían al entrar en una nueva escuela, pero la realidad es que no era tan fácil y terminó de la misma manera. Fue ahí cuando descubrió un cartel de promoción y el tema del amor y las relaciones la hizo tener curiosidad. Por eso, de alguna manera, terminó aquí, pero hacer nuevos amigos fue aún más difícil, pensando que era una tonta al creer que experimentar el amor y las relaciones cambiaría a algo, pero ni siquiera pudo tener personas a los que llamar amigos. Después de todo, a menos que cambies tú misma, nada realmente cambia. Cada vez me cae mejor. Ella se llamó a sí misma patética al contarle algo así a extraños como ellos. Esas palabras hicieron despertar la curiosidad en Seo-young, preguntándole cuál era el número mínimo de miembros para ser el club oficial. Ha-yoon les dice que entre más mejor, pero el mínimo serían 3, a lo que ambos de inmediato le dijeron que presentarían sus solicitudes para unirse. Ha-yoon les pidió esperar. Había muchos otros clubes decentes por ahí y que no deberían tomar decisiones basadas en algunas cuantas palabras. Seo-young menciona que cambiarse a sí mismo es muy difícil y poco a poco empiezas a culparte, atrapado en la ilusión de que eres tú quien tiene la culpa, deseando que alguien te entienda, pero la soledad es saber que no saben cómo. Ella conocía ese sentimiento, así que por eso quería ayudar aunque sea un poco. El prota emocionado cuenta que si se trata de estar en el mismo club que ella, no tiene ni que pensarlo. Esto hizo que Ha-yoon comenzara a llorar, agradeciéndoles por esto que estaban haciendo, diciéndoles que haría su mejor esfuerzo. Una oportunidad aparentemente menor puede servir como una fuente significativa de apoyo para alguien. Su pequeña elección se convirtió en un acto de bondad para Ha-yoon, aunque Ha-yoon también les dice que había una condición más para su club. Pasamos con Do-aram, la supervisora del club, agradeciéndoles porque gracias a ellos el número de miembros ya no sería un problema, pero aún quedaba una condición. Seo-young le dice que ya la escucharon, y es que, como todos los clubes, deben mostrar un cierto nivel de actividad, y la condición para el Club de Investigación del Amor es que entre los miembros debe haber una pareja. ¿Qué carajo? Ha-yoon les dice que no tiene por qué preocuparse porque ellos están saliendo, ¿no? Pero Seo-young la corrige, diciéndole que no eran pareja, pidiéndole que ella tenga que ser la que maneje esto, preguntándole a Ha-yoon si no tiene a alguien que le guste. Ella confiesa que sí, pero era imposible para ella, ya que al gustarle por tanto tiempo, se pone demasiado nerviosa para iniciar una conversación, así que no puede hacer nada por ahora. Ho-yeol le dice que pueden decir una pequeña mentira, y si alguien pregunta, después pueden decir que rompieron. Él se encargaría de explicarlo, así que no tiene por qué preocuparse. Seo-young pensaba que probar que estaban saliendo solo significaba que debía besarlo, pero ya estaba preparada mentalmente, así que lo haría por el bien de la ciencia. Cuando Ho-yeol volteó a verla, ella ya estaba bien puesta para que le diera unos besos, y ante tal escena, Ho-yeol simplemente le dice a la supervisora que estaban saliendo, a lo que ella le cree así nomás, y así ambos se unieron al Club de Investigación del Amor. Y al salir, Seo-young se encontró con un problema, y es que había una fuerte lluvia y no traía paraguas. Ella le habló a su hermana, reclamándole por qué había dicho que no llovería hoy, aunque obviamente nuestro chat llegó para preguntarle por qué aún no se iba. Algo apenada, ella le dice que es porque se le olvidó su paraguas, y Ho-yeol le dice que él tiene uno, así que podría
podrían compartirlos, pero obviamente ella terminó negándose, debido a que si ambos compartieran paraguas, se darían situaciones propensas a malentendidos, y como el paraguas era muy pequeño, eso significaría que tendrían que estar pegaditos. Y lo malo, Seo-yoon le reclama que era muy obvia su excusa para estar así, aunque este ni siquiera lo había pensado, pero también si se fuera solo y la dejara así sola, se miraría raro, y eso lo haría sentir bastante incómodo y culpable, diciéndole que su paraguas era pequeño, pero si es para ella estaría bien, aunque cuando la comienza a buscar se da cuenta que tampoco lo había traído, y viéndolo bien parecía que la lluvia no iba a parar pronto, así que lo único que podían hacer era esperar, pero eso no era algo que haría nuestra prota, quien le pide que corran hasta la tienda más cercana, y luego, a la cuenta de 3, ellos comenzaron a correr, solo con su mochila tapándolos, aunque al llegar ya no le veía sentido comprar un paraguas, ahora que ya estaban todos mojados, diciéndole al prota que tenía muy mala suerte, aunque por alguna razón él estaba volteado, y sí, como algunos ya se imaginarán, uniforme y lluvia hacían que se le transparentara a Seo-yoon, quien le dice que no tiene por qué preocuparse, está usando una camiseta debajo, así que no se veía nada, pero a pesar de eso, Hoyeol menciona que quizás por ser ella lo hacía más estimulante y tenía un placer culpable, bueno, al menos es sincero. Seo-yoon le comenzó a dar unos putazos porque ahora, gracias a él, el ambiente se había puesto incómodo. En eso, ella comenzó a estornudar de la nada y viendo que se podría enfermar, Hoyeol le propone que se quede un rato a descansar en su casa. Ella le preguntó si acaso esa era su intención desde un inicio, pero este le dice que como su casa está cerca, podrían esperar a que la lluvia pare, o si no, definitivamente terminaría por resfriarse, y como en verdad le preocupa, quiere que al menos entre a calentarse tantito. Uy, ella terminó aceptando, pero solo por un ratito nomás, a lo que Hoyeol le cuenta que su casa estaba justo enfrente en esos apartamentos, pidiéndole que se sienta libre de pasar, proponiéndole darse una ducha. Hoyeol le dice que podía usar el baño principal, estos son clichés de los que me gustan. También le dijo que había una bañera ahí dentro y podría usarla si quería. A huevo, no se ve nada, pero como YouTube es sensible, pues lo censuro de igual forma. Ella comenzó a pensar en cómo terminó tomando un baño en la casa de alguien más, y peor aún en la de Hoyeol, aunque admitía que las cosas que siempre le dice terminan siendo reconfortantes. En eso, el prota grita su nombre, ella dice, ah chinga, no me digas que va a entrar aquí, pero no, simplemente le había dejado algo de ropa ahí afuera, y pues también hizo que se pusiera algo nerviosa, y mientras estaba sentado, Seo-yoon le preguntó si acaso la ropa que le dio era de él, a lo que este menciona que los pantalones eran de su hermana, pero la camisa sí era de él, y es que cuando salió le quedaba algo grande. Preguntándole si no tenía una más chica, Hoyeol la halaga, diciéndole que lo linda que se veía era ridículo. Cuando le preguntó dónde estaba su ropa, Hoyeol ya las había dejado en la secadora, porque estaban bien mojadas. Ella le preguntó si lo había hecho personalmente, y también si hasta su ropa interior la había metido, y este le cuenta que sí, todo lo metió, todo. Ella se le abalanzó, gritándole que no tenía sentido de delicadeza, y en eso la hermana de Hoyeol entró, mencionando que tuvo un día bastante cansado, y viendo como su hermano estaba en boxers con otra chica que estaba arriba de él, mejor decidió dejarlos solitos para que siguieran con sus cosas. Ella es Nan Hana, de 24 años, quien se disculpó por malinterpretar las cosas. Seo-yoon también pidió disculpas por hacer una escena así, pero Hana le dice que fue divertido. Hoyeol le dice que tan siquiera le hubiera dado tiempo para prepararse, y las palabras de su hermana siempre lo hacían enojar. Hana menciona que tenía tiempo que Hoyeol no traía una amiga a su casa, y pensar que ahora hasta había traído a una chica linda con él. Hoyeol, asentando la cabeza, le dice que al menos estaba de acuerdo en eso con ella, y definitivamente eran hermanos esos dos. Hana le pregunta por qué su atuendo no le quedaba bien, y su hermano le dice que es porque le prestó su camisa, pero le quedaba grande, a lo que Seo-yoon, algo apenada, le pide prestada algo de ropa. Hana le dijo que si acaso le molestaba que le quedase grande, a lo que ella se le acercó para susurrarle algo, y es que no llevaba nada debajo, porque este cabrón había puesto su ropa en la lavadora, lo que hizo que se diera cuenta de la situación, y de inmediato fue a darle un golpe al prota, mientras le decía que lo había hecho bien, pero no perfecto. Hana llevó a Seo-yoon hasta su cuarto para darle algo de ropa, y ahora que le quedaba y lucía mucho mejor, Seo-yoon le agradeció, mientras que Hana solo se quedó pensando en que la fase de crecimiento era increíble, haciendo que Seo-yoon comience a reírse, confesándole que cuando se empapó por la lluvia estaba bastante fría,
molesta y de mal humor, pero luego de terminar en la casa de alguien más, haciendo un alboroto y conociéndola, ahora solo podía recordar las partes divertidas y por alguna razón la hacía sentir bastante cálida por dentro. Hana, al ver lo radiante que se veía, terminó por tirarse al piso. Definitivamente era bastante linda, pidiendo que ojalá tuviera una hermana menor como ella. Lo único que tenía eran puros hermanos. Cuando le preguntó si necesitaba una cuñada, se dieron cuenta que la secadora ya había terminado, por lo que Seo-young se puso sus cosas y terminó por despedirse. Hana le dijo que iba a pedir un pollito para comer, para que se quedara un rato más, pero Seo-young tenía que irse, así que le pidió que le escribiera, y antes de irse, le dijo al prota que por su culpa se empapó y tuvo un día difícil, pero a pesar de eso, la ayudó sin quejarse, así que terminó dándole las gracias por todo, y también por lo mucho que se había divertido hoy. Ambos hermanos se quedaron quietos, diciéndose que en verdad que era bastante linda. Hana le preguntó al prota si Seo-young le gustaba, a lo que sin miedo al éxito, este le respondió que le gusta mucho. Si ese es el caso, entonces lo estaría animando, por lo que tiene que esforzarse, y así, luego de chingarse un pollito entre los hermanos, Hana comenzó a hablar con una de sus amigas, mencionando que le recordaba sus días de escuela, y resulta ser que Hana era amiga de la hermana de Seo-young, quien ahora mismo ella estaba preparando algo de comer para ambas. Terminó por describírsela a Hana como que su hermana era horrible, y la mañana siguiente sus amigas se disculparon con Seo-young por haberla dejado sola ayer. Como compensación le comprarían un helado, aunque Sonje notó que había cambiado de shampoo, resultándole extraño porque nunca lo había cambiado antes y por alguna razón tenía el mismo aroma de Hoyeol. Entonces se dieron cuenta de algo y Sonje comenzó a imaginarse todo lo que hicieron ayer, que habían faltado. La maestra de educación física anunció que hoy era día blanco, diciéndoles que se diviertan luego de limpiar. Hoyeol no recordaba que hoy era ese día, mientras que Seo-young estaba impactada al no saber qué hacer, y el día blanco es el día en que el chico que recibió chocolates en el día de San Valentín correspondía con dulces, pero como el semestre comenzó en marzo, todos, exceptuando los que ya eran pareja, no estuvieron involucrados en el día de San Valentín, así que hoy era el día perfecto para iniciar un evento romántico, y para Seo-young este ambiente le resultaba incómodo, pero también había pasado algo por alto. Volviendo a ayer en la noche, ella estaba pensando en qué podría preparar para el día de hoy. Quería algo que no sea demasiado simbólico, pero que tampoco sea insignificante. Nuestra prota, quien siempre había estado interesada en la cocina, pensó en chocolates caseros, pero luego de decidir se quedó dormida. Sin embargo, olvidó una cosa crucial, debido a que nunca antes había estado involucrada en el romance, era la forma en que se los daría. Dulces aquí y dulces allá, no habría forma de que entregue chocolates así como si nada. Ella pensaba en esperar el momento adecuado. Yejin vio a su amiga preocupada y hace 20 minutos el amigo de Hoyeol le preguntó si quería ir a comer algo, aunque él estaba deprimido ya que quería tener dulces por parte de Seo-young. Su amigo le dice que no es como si pudiera recibirlos ya que ni siquiera estaban saliendo, pero Hoyeol ni siquiera se movió, así que su amigo se marchó, pero accidentalmente pateó la bolsa que Hoyeol tenía en sus pies, notando que eso era algo diferente a los dulces, pero ¿por qué razón parecía un brasier? En eso otra chica apareció preguntando por el prota, mientras que por otro lado Seo-young aún no se decidía en cómo dárselos, a pesar de que se había esforzado. Yejin se le acercó pidiéndole que le contara sus preocupaciones. Obviamente quería saber el chismecito, y luego de contárselo, Yejin le dice que en momentos así solo debería ser honesta y decírselo, o solo entregárselo directamente. No era tan difícil, aparte sería más sencillo ya que ni siquiera estaban saliendo. También Yejin le cuenta que hace poco vio a Hoyeol recibir dulces de otra chica. Seo-young le pregunta por qué le está diciendo todo esto. Ella le respondió que es mejor transmitir esos sentimientos antes de que se queden opacados por alguien más, y así Seo-young regresó al salón preguntándose quién sería la chica que le dio esos dulces. Es más, ¿es posible siquiera que alguien le dé dulces a un tipo como él? Al final gritó en voz alta que no era asunto suyo, aunque a pesar de esas palabras volteó a ver el escritorio del prota, el cual sí tenía una caja de dulces, e incluso hasta una carta le habían mandado. En eso, Hoyeol le habló preguntándole si había probado el nuevo pan de ajo de la tienda. Ella volteó la mirada, contestándole que no.
Hoyul le preguntó si se sentía mal, pero por dentro el cambio tan repentino se debía a que no podía con la idea de ver a otra chica acercársele para darle el dulce al prota. Y más tarde, en la clase de educación física, Hoyul era el único que quedaba. Sejong solo tenía que darle el último golpe y así su equipo ganaría. Sin embargo, confiado, Hoyul menciona que solo tendría que eliminar a todos y así ganar la ronda, pero al ser subestimada, Sejong le dio un putazo en la cara con el balón, aunque la profesora le dijo que eso era falta, ya que le apuntó directamente en la cabeza, descalificándola. Pero también Hoyul la buscó más tarde, pidiéndole regresar juntos a casa, buscándola hasta en el baño. Ella se había escondido en la enfermería y es que quería tomarse su distancia, al menos por hoy, aunque Hoyul la termina encontrando, preguntándole la razón por la cual lo estaba evitando y si había hecho algo mal, entonces quería disculparse con ella, pero Sejong le dice que no es eso, preguntándole de quién había recibido esos dulces y si no les molestaría a sus otras pretendientes verla con alguien como ella. Sin embargo, Hoyul le cuenta que no ha recibido cosas como esa, a lo que ella molesta le pregunta entonces quiere esa caja de regalo que había en su cajón y que no le mintiera, pero Hoyul le termina diciendo que eso era un regalo para un maestro, y es que su profesor de secundaria se transfirió aquí y como hoy era su cumpleaños quería darle algo, a lo que Sejong le dice que había escuchado sobre una chica que le había dado dulces, pero esa chica simplemente le preguntó si su amigo tenía novia. Sejong se alegró de que todo esto fuera un malentendido, pero el prota comenzó a aliviarse ya que estaba preocupado de que le hubiera pasado algo a ella, disculpándose por los problemas que le había causado. Sejong pensó que esto no estaba bien, él no es quien deba disculparse, el problema era su personalidad indecisa y sus acciones, y a pesar de que él siempre sonreía y consideraba los sentimientos de otros, al final probablemente lo había lastimado. Así que después de pensarlo, se armó de valor, ya no podía dejar que su personalidad lastimara a otros, pidiéndole que la esperara un minuto, y así es como en forma de agradecimiento por lo que hizo por ella ayer, le había hecho algo, y la que debería disculparse era ella, así que por las molestias que le causó, de alguna manera le terminó preparando unos chocolates, aclarándole que no lo preparó solo por ser el día blanco, pero esto al prota le resultó tan hermoso que soltó lágrimas. Al verlo tan feliz, Sejong se alegró también, a lo que Hoyul le dice que también tenía algo para ella, sacando una bebida de chocolate, y como no pudo preparar algo apropiado por su descuido, lo único que pudo hacer es comprarlo de la máquina expendedora. Sin embargo, le daría un regalo adecuado el próximo San Valentín. Luego de escucharlo, ella pensó que quizás Hoyul no se haya dado cuenta de lo que significan esas palabras, y también esa sensación de inquietud que tenía había desaparecido al enterarse de que no había recibido los dulces. Ella se preguntó qué era este sentimiento, pero al final lo único que se le vino a la mente fue ese sabor tan dulce del chocolate que le había dado. Al siguiente día, una chica estaba cantando por todos los pasillos. Era Hajun, quien estaba feliz porque sería el primer día de las actividades del club que estaría junto a Sejong y Hoyeol. Y como recibió tanta ayuda por su parte, tiene que esforzarse para ser un buen ejemplo como su presidenta. Es bellísima. También estaba emocionada ya que se habían mudado del viejo almacén a un verdadero salón del club. Pero cuando quiso entrar, comenzó a escuchar voces donde un hombre decía que ya no podía aguantar más y la chica pedía que no hicieran esto aquí. Esos ruidos extraños hicieron que comenzara a pensar qué es lo que estaban haciendo esos dos ahí dentro, pero si hasta hace poco dijeron que no estaban saliendo. Sejong le pidió a Hoyeol que usara su herramienta, pero cuando comenzó a escuchar cómo Sejong comenzó a gritar como loca, Hajun salió corriendo, aunque la razón es que le andaban quitando un pellejito de la mano. Luego de eso, vemos a Hajun en su clase de educación física, mencionando que esta era la clase que más odiaba, cuando repentinamente la pelota cayó cerca de ella. Sus compañeros intentaron llamarla por su nombre, pero nadie de ellos se acordaba, aunque Hajun ya estaba acostumbrada a esto. Pero sorpresivamente alguien sí que la llamó por su nombre, y este era Haneul, el cual estaba en el mismo grado que Hajun, y al mismo tiempo el chico de quien Hajun estaba enamorada. No, ellos se conocieron por primera vez hace un año, cuando eran de primero, y durante una clase de educación física, justo como la de ahora, fue cuando Hajun comenzó a enamorarse de Haneul en el día de prueba de aptitud física, quien observaba como la mayoría ya había terminado, pero a ella
ella aún le faltaba dar unas vueltas más, aunque lo malo es que se había quedado sin resistencia y se sentía bastante mareada, pero antes de que terminara por caerse, Haneul la sostuvo pidiéndole que siguiera adelante, él la ayudaría, y así cuando al fin terminaron, Ha-Jun le preguntó por qué se había tomado la molestia de ayudarla si él podría terminar antes. Pero este le responde que lo primero que vio fue a alguien que necesitaba ayuda y lo importante es que ella llegó al final con sus propios pasos. Cuando él tuvo que irse con sus amigos, Ha-Jun le agradeció y antes de que pudiera decirle su nombre, Haneul le responde que ya lo sabía, incluso sus apellidos, debido a que tenía un nombre bastante bonito. Tal vez fue porque recordó su nombre primero o porque fue el primero en verla de manera positiva, pero aunque fuera solo un momento, Ha-Jun terminó enamorado de Haneul a primera vista. Pero esto había pasado ya hace un año y se dio cuenta que Haneul era alegre y amable con todos, no solo fue con ella. Ha-Jun menciona que aún así tiene ese deseo egoísta que solo él sea amable para ella, pensando que no era alguien con el que pueda involucrarse, pero Haneul ya estaba a su lado, mencionando que la había estado esperando. Ha-Jun le preguntó si aún no se había ido y este le cuenta que había encontrado algo, entregándole su llavero, pero ¿cómo sabía que era de ella?, se preguntó. Haneul le cuenta que estaba junto a la puerta, pero como vio que nadie lo había recogido y al ver que ella fue la última al entrar al almacén, supuso que era de ella. Ha-Jun pensaba que realmente él era alguien amable, a lo que Haneul le dice que si el personaje de ese llavero era la chica mágica So-Jung. Esto hizo que Ha-Jun se sorprendiera preguntándole cómo sabía que era ella, el cual era el título de un webtoon que ha estado de moda y nuestra Ha-Jun era una chica que amaba los webtoons, por lo que al enterarse que la conocía, comenzó a contarle lo que le gustó de los últimos capítulos, aunque de inmediato pensó que se había emocionado mucho y comenzó a hablar de más, disculpándose con él. Ha-Jun supo que la había cagado, mostrándole esa faceta suya, la cual no conocía a nadie más. Sin embargo, Ha-Jun se le acercó contándole que a él también le encanta mucho esa historia, y es que él tampoco había conocido a alguien que amara ese webtoon tanto como él. Hola, mi nombre es Jung Haneul. Actualmente soy estudiante de segundo año en Sanglim High y, ¿cómo lo digo? Si tuviera que presentarme, lo más probable es que no tenga mucho que decir. Él se la pasa estudiando normalmente y sus calificaciones resultaron bastante buenas, disfrutando de los deportes de manera normal. Logró ser lo suficientemente decente entre sus amigos y al vivir una vida así, los amigos llegaron naturalmente, aunque en una de las tantas conversaciones de sus amigos mencionaron que le resultaría raro que un chico viera animes o webtoons de chicas. Cuando le preguntaron su opinión a Ha-Jun, obviamente tuvo que decir algo para encajar, pero pensándolo bien se dio cuenta de que había una parte en él que era algo diferente, así que decidió guardar ese secreto y ahora, hace unos minutos, luego de terminar con su entrenamiento de básquet, observó algo que captó su atención. Pareciera un simple llavero, pero su sorpresa fue de que era este, y más aún de quién era ese llavero. Observando a Ha-Jun, Haneul les pidió que se adelantaran, y es que desde pequeño amaba los dibujos animados, necesitaba algo para llenar ese vacío que dejaron sus padres por estar siempre ocupados trabajando, y dentro de esas páginas cualquier cosa inimaginable era posible, así que comenzó a sumergirse más y más en esos mundos de infinitas posibilidades, tomando prestado mangas de amigos, pero un día sus padres encontraron accidentalmente un manga que había dejado en la sala. Por supuesto, sus padres no eran muy buenas personas, así que terminaron diciéndole que mejor consiguiera otro pasatiempo que fuera un poco más normal. Haneul no lo tomó personal, sabía que sus padres habían vivido una época diferente a la de él, por lo que tuvo que alejarse de ese mundo. Luego de eso, esas palabras se convirtieron en una especie de trauma y comenzó a obsesionarse con ser alguien a quien llame normal. Ha-Jun, al escuchar su historia, se dio cuenta de que Haneul, quien parecía no tener preocupaciones, era igual a él, cargando con sus propias vulnerabilidades. Haneul le dijo que ese webtoon es realmente divertido. Ha-Jun le dice que le encanta mucho y como era un trabajo de nicho, nunca imaginó encontrarse con alguien de su escuela que supiera sobre él. Al escucharlo, Ha-Jun notó que él realmente amaba esa historia, pero por otro lado, estaba alegre de que al fin llegó el día en que pudo tener una conversación fluida con Haneul. Por eso mismo, Ha-Jun tomó aire para preguntarle el por qué, si tenía dudas
dudas en revelar sus gustos. ¿Por qué razón terminó contándoselos a ella? Haneol le cuenta que la había estado observando un tiempo, bueno, específicamente desde el año pasado, y es que han estado en la clase desde ese entonces, porque cada que tenían una conversación siempre sintió algo, lograba percibir una cierta profundidad con ella, así que sintió que estaría bien contárselo a ella, y pues también al descubrir que tenían gustos similares, en parte eso lo ayudó. Sin embargo, sentía que era extraño, ya que era la primera vez que confiaba su pasado con un amigo, preguntándose por qué se sentiría tan extrañamente a gusto con ella, pidiéndole que si por favor podrían hablar más a menudo de esta forma. Si es con ella, le gustaría seguir platicando así como lo hicieron hoy. Por una parte, el deseo interior de Hayun pensó que este era el mejor resultado. Una chica que acepta amablemente el secreto de un chico era una gran oportunidad acercársele mientras ocultaban sus verdaderas intenciones, y así, cuando llegue la oportunidad, ¡pum!, se aprovecharía de eso. Pero su otra voz le parecía inaceptable. Situaciones así podrían arruinar las relaciones, así que lo mejor sería proteger el lado vulnerable de Haneol, aunque pensando lo mejor, sabía sobre sus debilidades, y esto la hizo sentir un sentido de culpa. La pobre Hayun ya no sabía ni qué pensar, pero Haneol le preguntó si acaso estaba pidiendo demasiado, pidiéndole que lo olvide si siente que estaba siendo demasiado insistente. Esto, obviamente, la hizo pensar que no podía rechazarlo. Al fin había llegado su tan esperado encuentro. Al siguiente día, Sejong observó a Hayun mirando por la ventana, así que se acercó a saludarla, pero hasta la misma Sejong se sorprendió de ver a Hayun tan feliz y radiante. Ella le contó sobre el nuevo amigo que acababa de hacer, y a solas, Sejong pensaba en la clase de persona que sería ese chico que podía cambiar el corazón de Hayun así, aunque a fin de cuentas eso es algo bastante bueno. Cuando Sejong entró al club de ciencias, quedó cegada y también hubo una explosión. Ahí otra chica misteriosa dijo en voz alta que si acaso había fallado otra vez. Sejong, en medio del humo, le preguntó qué carajos estaba haciendo aquí sola, y ella, al verla, menciona que sí funcionó, mostrándole su reflejo en el espejo, y uff, qué bonita se ve con el cabello largo. Ella menciona que estaba haciendo una poción que hacía crecer el pelo. Ella es Yudaram de primero y también está en el club de investigación científica. Y por si fuera poco, también conocía a Sejong, ya que el primer día de la ceremonia de ingreso, luego de ganar el concurso nacional de ciencias, escuchó la conversación donde Hoyeol se le declaró cómo podría olvidar una confesión así, diciéndole que es bastante famosa. Sejong le preguntó que dónde estaban los demás miembros del club científico, si se supone que mínimo deberían ser 3. Daram, bastante orgullosa, le dice que no hay nadie más que ella en el club, debido a que como fue creado por ella, no importa que sea la única manejándolo, y ahora le preguntó por su nuevo cabello, y sí, le resultaba incómodo, pero como era tan natural, le pareció bastante cómodo, preguntándole si esto siquiera tenía sentido. Tran le explica que había creado una fórmula para estimular el crecimiento del cabello, y ahora que se lo veía ella misma, le resultó bastante parecido a cómo se veía su hermana también. Sejong le preguntó que esto era muy avanzado, porque no lo reportaba a una institución académica. Daram comenzó a ponerse nerviosa, y es que le reveló que ya no podía hacer más, porque los últimos días, luego de haber fracasado consecutivamente, se agotó y su paciencia llegó a su límite, así que solo mezcló ingredientes al azar y como vio al inicio, generó una explosión, y ahora no sabría la cantidad exacta de cada ingrediente, pero de igual forma estaba bien. Aún era un estudiante y encontrar ese tipo de alegría en el proceso de aprendizaje hacía que se sintiera bastante bien. También se disculpó con ella por involucrarla así en su experimento, así que como compensación le dijo a Sejong que le pidiera lo que sea, a lo que algo pensativa, esta le pidió unas pastillas para adelgazar, y la propia Daram se sacó de onda. A la mañana siguiente, Sejong estaba felizmente cantando, preguntándose si su falda siempre le había quedado así de ajustada, y volviendo al día anterior, se preguntó si acaso era mucho pedir. Daram le dice que hacer dieta no es algo que le interese mucho, pero de igual forma no es algo que no pudiera hacer, dándole un tónico que descomponía eficazmente la grasa para perder
perder peso. Sejong le preguntó por qué tenía una calavera ahí, a lo que Daram cuenta que pues era la única botella que le quedaba. Incluso la había probado ella misma, así que puede beberla con confianza. Pero una cosa muy importante es que debía tomarla con agua, ya que estaba diseñada para combinarse con moléculas de agua. Cuando Sejong le preguntó qué efectos secundarios tenía, ella le dijo que toda su capa de grasa se derretiría, dejándole irreconocible. Sejong le gritó que entonces sí era veneno, pero Daram tomó el tónico y le enseñó cómo debería de beberlo, pero sabía tan mal que hasta lo quería vomitar, aunque le demostró que sí funcionaba, y al final Sejong decidió confiar en ella. Y volviendo al presente, Sejong parecía estar probando diferentes estilos con su cabello, unas coletas dobles que le harían lucir un poco tierna, o la clásica cola de caballo para un look inocente, pero al final resultó que eran sus dos amigas jugando con ella. Estas dicen que le resultó bastante nostálgico, ya que tenía muchísimo tiempo que no la veían con el cabello largo. Cuando Hoyeol llegó, le preguntó por qué tenía el cabello así de largo. Yejin le preguntó si acaso no la veía linda así, a lo que este se puso a mirarla, respondiéndole que obviamente estaba muy linda. A pesar de mirarla todos los días y siempre estar linda, tenía un encanto refrescante, menciona. Sejong estaba segura de que ya era hora de que comience a hacer efecto lo que se había tomado, preguntándole si no veía algo diferente en ella, aparte de su cabello, y lo que quería era burlarse de él cuando no pueda reconocer su cambio físico como todos los hombres. Sin embargo, cuando se le preguntó, Hoyeol se le acercó más de lo normal, quedándosele viendo por todo su cuerpo, al punto de ponerla bastante rojita a Sejong. Su respuesta fue que siempre se veía adorable cada vez que la veía, así que es difícil identificar exactamente qué es diferente, lo que le hizo poner aún más nerviosa. No se esperaba esa respuesta en absoluto. Sejong comenzó a decirle que estaba haciendo dieta, o sea, perdió grasa en su cuerpo, y sus amigas comenzaron a reírse, y así al final, Sejong decidió cortarse el cabello. De regreso a casa, también la pastilla que Daram le dio resultó ser solo un vitamínico muy amargo. Con el fin de marzo acercándose, había llegado el periodo de examen de aptitud académica en la escuela secundaria Sanlim, y en este examen, en el que rindieron bien en la secundaria, a veces pueden no desempeñarse tan bien, y por esto mismo Sejong, que era bastante buena en los estudios, a pesar de su apariencia, había mantenido el primer puesto de manera consistente desde la secundaria, así que tener un resultado así la dejó en shock. Pero Hoyeol le preguntó si se encontraba bien, y a pesar de que su respuesta fue que sí, no lo parecía estar en absoluto. Hoyeol intentó animarla, con práctica seguro lo haría mejor la siguiente vez, pero eso no la consolaba en absoluto, preguntándole qué también le fue a él para decir esa clase de palabras, y al ver sus resultados la dejó impresionada, preguntándole cómo es que le había ido tan bien. Hoyeol le cuenta que no fue tan difícil, era algo confuso, pero una vez le agarrabas el truco, puedes analizarlo con calma y así resolverlo. Y nuevamente, al verla tan triste, este le pregunta si había alguna razón especial por la que esta prueba fuera tan importante para ella. Sejong le confiesa que su madre le había dicho que si le iba bien en este examen, le daría un poco más de dinero de mesada. Quería comprar tantas cosas que su mesada actual no le era suficiente, así que Hoyeol le propuso ayudarla, le explicaría mejor algunos temas. Sejong menciona que no le molesta, pero está bien con dedicarle su tiempo sin beneficio alguno, y este le respondió que si eso le ayuda, lo hará con gusto, así que ¿por qué sería una pérdida de tiempo? Es lo que un hombre hace. Sejong le agradeció y le preguntó si podrían hoy en su casa, aunque Hoyeol menciona que su hermana estaría descansando por la tarde. A Sejong no le quedó de otra opción que invitarlo ahora a él a su casa, y cuando llegaron le dijo que no había nadie en casa, pidiéndole sentirse tranquilo y pasar, pero su hermana apareció preguntándole que si ella no contaba o qué. Cuando le preguntó por el chico que estaba detrás de ella, él de inmediato se presentó como un amigo, y luego de verlo bien, ella le sonrió, presentándose amablemente como su hermana. Hoyeol se le acercó para estrechar su mano, mientras veía, yo creo vio su cabello. Su hermana les dijo que estaría en su cuarto, así que les pidió sentirse libres de hacer lo que quisieran. Hoyeol menciona que su hermana era bastante intensa, y de una, ella se lo llevó para su cuarto. Ya estando ahí, Hoyeol comenzó a explicarle sobre los temas que se le dificultaban, aunque notó que ella no le estaba prestando mucha atención. Ella
terminó por disculparse y le pidió que le diera un momento, tiene que ir al baño, y estando en el baño no podía sacarse de la cabeza la manera en la que su hermana había actuado antes. Aunque ahora mismo estaba Joyol ahí, no es algo que le deba preocupar, aunque cuando Joyol estaba esperándola se dio cuenta que volvió a abrir la puerta pidiéndole seguir estudiando duro, pero la que entró no fue Sejong sino su hermana, quien lo saludó. Ella le dijo que se olvidara de las pequeñas charlas, preguntándole directamente si era el novio de Sejong. Este le responde que aún no lo es, a lo que ella menciona que es incluso mejor entonces. También le preguntó si en verdad no había dejado de estudiar estando en el cuarto de una chica. La hermana de Sejong le preguntó directamente si le gustaba a su hermana y este le respondió que sí, preguntándole cómo es que lo sabía, si ese era el caso, qué era lo que le gustaba de ella. Preguntó. ¿Podría ser su apariencia? Joyol le dijo que en parte sí, esas bonitas pestañas y el lunar debajo eran encantadores. Tras escucharlo, ella comenzó a acercársele, tomándolo de la corbata y lanzándolo directamente a la cama. Y así, estando arriba de él, le preguntó qué es lo que pensaba de ella, si quería ver pestañas, lunares y ojos afilados. Ambas eran hermanas. Aparte, menciona que Sejong era aburrida, a lo que, nervioso, Joyol no lo negaba, pero primero quería que se calmara, y en ese momento Sejong entró, gritándoles qué es lo que estaban haciendo. Su hermana dijo que los habían atrapado, y Sejong la sacó de inmediato, aunque antes de irse le dijo al prota que lo pensara, y luego de eso, Sejong le pidió al prota continuar estudiando, y debido al incidente repentino, la mente de Sejong no pudo seguir el ritmo, a pesar de que intentó cambiar de tema. Al final pasó lo inevitable, y es que se sentía bastante incómoda, no podía dejar de pensar en lo que vio hace rato. Aparte, el comportamiento de Joyol lo confirmaba. Antes hablaba mucho, pero ahora estaba calladito. Debería preguntarle o debería esperar a que él lo mencione, y es que cuando ambos se miraban, los dos se ponían bastante nerviosos. Al final le preguntó qué es lo que hacía hace rato con su hermana, preguntando si le había gustado el skinship. Este es un término coreano que se usa para expresar afecto con contacto físico cercano, así que por eso estaba tan sonriente. Pero Joyol le responde que no era lo que pensaba, realmente no pasó nada. Sejong comenzó a molestarse muchísimo, gritándole que lo olvidara, y ella también lo había hecho la última vez con él, preguntando si no era suficiente con ella. Joyol le dice que a este ritmo no podrían concentrarse, y al final lo terminó echando de su casa con la excusa de que tendría que preparar la cena, pero a solas pensó que era de lo peor. Entró demasiado rápido, en pánico, y su hermana preguntó si ya se había ido su amigo, a lo que Sejong le preguntó que cuál era su plan. Su hermana menciona que simplemente lo tumbó en la cama y acercó un poco sus labios, pero al final no hizo nada malo. Sejong se sonrojó solo de imaginarse esa escena y le gritó que definitivamente eso contaba con que hizo algo, pero su hermana, riéndose, menciona que solo era una broma y en primer lugar no iba a ser nada extraño. Ahora, Sejong le preguntó entonces por qué hizo algo como eso. Su hermana comenzó a mirarla profundamente, diciendo en voz alta que por qué lo habrá hecho. Quizás sea porque tiene una sospecha. En su cabeza, la hermana de Sejong pensó que era imposible que ella lo entendiese, como apenas conoce a Joyol. Ahora, hace unos minutos, vemos la perspectiva de su hermana, pensando que Sejong andaba muy raro últimamente, y es que hace poco comenzó a gritar en su habitación y también le preguntaba si era linda. El único significado que pueda haber era un hombre, pero en ese momento ella aún no podía identificar qué clase de hombre traería así a su hermana. Fue en ese momento que comenzó a sentir curiosidad, y justamente fue cuando Sejong había traído a alguien a la casa. Su hermana notó una voz masculina, pensando que al fin lo conocería. Sejong, una chica que siempre ha sido reservada en las relaciones, pensó si la actitud tan recta que tenía ese chico podía romperse de algún modo. También pensó que quería crear un poco de caos en su hermana, pero Sejong, al estar más calmada y pensar bien las cosas, insinuó que era imposible que Joyol haya sido el que creara esa situación, porque después de todo tiene sentimientos hacia ella y no hacia su hermana que recién conoce, aunque también se dio cuenta de que cometió el error de reaccionar de esa forma con él. Debió preguntarle, llamándose a sí misma tonta, y nuevamente esta situación fue su culpa. Sejong tomó su celular. Ahora ella será quien arregle las cosas primero. Ella llamó a Joyol preguntándole en dónde estaba ahora, pero su sorpresa fue escuchar que él había vuelto a su casa y estaba abajo, gritándole a su hermana
que ahorita regresa y que ya no haga ese tipo de bromas. Ella simplemente puso una pequeña sonrisa y abajo Hoyul estaba sentado esperándola. Sejong corriendo le preguntó si había estado esperándola aquí desde hace rato, pero más importante, ¿por qué volvió? Él explica que pensaba irse, pero se dio cuenta que aún tenía que decirle algo, y cuando intentó llamarla, ella fue quien marcó primero. Hoyul le gritó que promete no hacer nada que pueda decepcionarla, nunca más, así que le pidió que lo perdonara por lo que pasó hoy, pero ella le pregunta por qué debería perdonarlo, si realmente la que empezó todo fue su hermana. Hoyul no pensó que todo se resolvería así de fácil, si esta pensó en prepararse para aceptar cualquier cosa que ella le diga, preguntándole si sabía por qué su hermana hizo eso. Sejong, al verlo tan nervioso, se dio cuenta de que el mismo Hoyul, que siempre lo miraba de forma descarada, también había situaciones que lo desconcertaban, y hasta en estas situaciones sigue siendo bastante recto, por lo que comenzó a reírse de él, pero ese lado suyo lo hacía ver bastante adorable. Y al verla sonreír así, Hoyul le dijo que esa sonrisa que tiene es hermosa y muy adorable. Hoyul también menciona que no se excusó ni nada, porque al ser su hermana se sintió un poco inseguro y lo desconcertó, pero lo que más lo desconcertó fue ver la manera en que reaccionó ella, porque esa no suele ser su forma habitual de ser. Al final, Sejong terminó disculpándose por los problemas que le causaron ella y su hermana, y porque no tomó las cosas con calma, y con una mirada un poco triste, también menciona que siempre termina pasándola mal cuando está con ella. El chat del prota le dice que no se preocupe, es gracias a ella que todos los días ahora son muy divertidos para él, y quería pedirle un favor, y ese era que sigan llevándose bien y se diviertan juntos así como son ahora. Sejong aceptó, pero aún así seguía sintiéndose culpable. Al verla así, Hoyul le pidió que entonces aceptara una petición. Sejong se preguntó qué cosa le pediría, y Hoyul, con una pequeña sonrisa, le preguntó que qué le parece si este fin de semana ven una película juntos y comen algo delicioso, solo él y ella. Sería como una cita. Y el día de la cita, Hoyul recién había llegado en el punto de encuentro con Sejong, aunque en eso escucha como alguien lo llama, y sí, esta era ella, quien se hacía la fuerte, diciéndole que solo vino aquí porque se lo pidió. Sin embargo, anoche ella estaba aún más nerviosa, porque no sabía qué harían mañana, y no podía dejar de pensar en las cosas que le dijo Hoyul. El solo recordar que Hoyul quiere estar a solas con ella la hizo gritar, porque definitivamente esto tiene que ser una cita. Justamente se lo tenía que decir cuando no puede rechazarlo, pensando que Hoyul resultó ser un zorro. Y ahora se sentía cansada, ya que no pudo dormir bien anoche, pensando que si estaría bien la ropa que trajo aquí a la cita. Obvio, claro que sí. Hoyul se disculpó con ella, así que le preguntó a dónde quería ir primero, pero ella no sabía ni qué hacer porque era su primera vez. Al verla así de preocupada, Hoyul sugirió ir primero a una cafetería, y ya dentro, Sejong quedó bastante sorprendida porque era la primera vez probando una bebida de temporada, pidiéndole al prota que lo pruebe también, pero este solo se le quedaba mirando con una sonrisita. Y este güey aprovechó para decirle que se veía adorable cuando comía, así que lo dejó hipnotizado. Sin embargo, un par de chicas también escucharon lo que Hoyul le dijo, mencionando en voz alta que eran una pareja muy linda y se veían muy bien juntos, queriendo tener un novio como él, que pueda expresarse así en público. Como ya no aguantaba la vergüenza, le pidió a Hoyul ir a comprar las entradas para la película, arrastrándolo por todo el lugar. Pero al momento de decidir qué película verían, Hoyul quería ver una sobre romance, y curiosamente el actor se le parecía, pero más importante, ¿qué era eso? Sejong no quería ver una película de romance estando con él, así que le pidió ver una película de terror a él, aunque pareciera no entusiasmarle mucho la idea, así que también le sugirió ver otra. Y cuando fueron a ver qué palomitas elegirían, también Sejong vio que había un combo de pareja, diciendo que mejor ella no comería, por lo que Hoyul dijo que entonces tampoco pediría nada. Sejong no entendía qué le pasaba, así que fue al baño, y también vemos que una de las chicas de antes en el café trabajaba en el cine. Cuando se sentaron, Sejong notó que había muchas parejas que vienen al cine, y quizás para los demás de aquí, Hoyul y ella también se veían como una pareja. Tanto Hoyul como Sejong comenzaron a ponerse
sentirse bastante nerviosos, al menos habían elegido una buena película y ya no pensaría tanto en eso, aunque conforme pasaba la película, Seoyoung se dio cuenta que esta era la película del beisbolista que se parecía a Hoyeol, el cual le pidió a la protagonista salir con él si ganaba su próximo partido. Seoyoung comenzó a susurrarle a Hoyeol que se habían equivocado de sala y también preguntándole qué es lo que harían ahora. Hoyeol le pidió que simplemente se queden a verla, a lo que ésta le preguntó si acaso esta le parecía más interesante y Hoyeol le confiesa que no es bueno viendo películas de terror y a pesar de que otras cosas no le molesten, por alguna razón los fantasmas sí. Seoyoung le reclama porque debió habérselo dicho antes. Ella pensó que le gustaban, a lo que este responde que no pudo decírselo ya que parecía que ella tenía muchas ganas de ver esa película. Seoyoung termina entendiendo esas reacciones que tenía antes. También Seoyoung le pidió que la próxima vez que pase algo así se lo haga saber, ya que cosas como esas no necesita ocultárselas. Con una sonrisa, este le dijo que sí. También por dentro, Seoyoung pensaba que era sorprendente, ya que creyó que Hoyeol no temía a los fantasmas y últimamente había estado viendo lados diferentes de él y ahora sí disfrutaría de la película. Nada malo podría pasar, ¿verdad? Pero tan pronto como veía a ese actor parecerse a Hoyeol, pensó que es como si fuera Hoyeol con una vibra diferente. También había una escena en donde ellos iban al cine y se tomaban de las manos. ¿Por qué aparecen este tipo de escenas que se asemejan tanto a lo de ahorita? Pero al voltear a ver al prota, este tenía las manos en una posición algo rara, y al fijarse más en las manos del prota, observó que eran muy grandes, recordando la vez que la tomó de las manos en aquel lugar. Y sonrojada, ella menciona que las manos de los hombres son muy grandes, pero rápidamente reaccionó, preguntándose en qué clase de cosas estaba pensando ahora mismo. Luego de eso, siguieron apareciendo muchas escenas, las cuales hacían que Seoyoung se encariñara con el protagonista y hasta hubo una escena de beso y todo. Cuando salieron, Hoyeol le dio de comer algo dulce para que se sintiera mejor porque parecía bastante distraída. Sonrojada, Seoyoung le dice que eso es porque estaba algo cansada y ahora que lo piensa con calma, ver una película así no estuvo tan mal, cuando ayer estaba bastante preocupada en qué es lo que pasaría al salir con un chico, pero al final salir con él fue bastante agradable. Pero cuando iban a otro lado, observó como Sohae estaba pasando por ahí, así que se llevó a Hoyeol a un rincón para que no los descubrieran, pidiendo que no hicieran ruido. Hoyeol le pregunta por qué no va y la saluda, pero Seoyoung le gritó que de ninguna manera, ya que si ella los mira juntos, el lunes no dejaría de molestarlos, aunque Soye ya los había visto desde hace rato, y es que ella es una de las pocas compañeras que no tiene prejuicios contra Seoyoung, le encantan los problemas y también es bastante optimista, y en la ceremonia de entrada ella se encontró bastante interesante en Hoyeol. La razón era porque él sería el aliado perfecto para molestar a Seoyoung, y ahora en el presente ella no sabía si fingir no saber nada e irse. Sin embargo, esta era otra oportunidad para molestar a Seoyoung, así que en voz alta ella comenzó a decir que el ascensor no funcionaba, así que tomaría las escaleras, y de inmediato Seoyoung se llevó a Hoyeol detrás de una puerta, pero Sonhye sabía que estaban justo detrás de la puerta y al querer abrirla, Seoyoung comenzó a forcejear, pegándosele bastante al prota, hasta que Sohae decidió dejar de molestarla, ya que no quería interrumpir su cita tampoco. Sin embargo, por supuesto que le reclamaría el lunes. Seoyoung se sintió libre de que pudieran evitar a su amiga, pero no entendía por qué el prota estaba sentadito ahí, tan incómodo. Seguro este güey la tenía bien parada, pero Hoyeol le respondió que quería descansar un ratito. En eso, un gruñido se escuchó y provenía de la pancita de Seoyoung, la cual se murió de la vergüenza, así que Hoyeol la llevó a comerse una hamburguesita, pero por alguna razón, Seoyoung tuvo un déjà vu, y es que muchas de las cosas que pasaron hoy fueron escenas de la película, y lo que se le vino a la mente fue la escena del beso, aunque sabía que esto último sería imposible, y a Hoyeol comenzó a picarle demasiado los palitos de quesos de Seoyoung. Al verlo así, ella tomó su bebida para que no le picara. Sin embargo, ella se dio cuenta de lo que había hecho. Es como si le hubiera dado un beso indirecto a Hoyeol.
así que comenzó a ponerse toda rojita. Hoyul se disculpó con ella por tomar su comida sin consentimiento, y es que en su familia no le importa mucho ese tipo de situaciones. Sejong le pidió que no se preocupara, solo tuviera cuidado la próxima vez, aunque al intentar tomar su bebida decidió quitarle el popote y beberlo desde el vaso, y así cuando ambos se despidieron, Hoyul insistió en acompañarla hasta su casa. Sejong insistió en que no, pero a él no le importaba, ya que le gusta hacer ejercicio y también pasar más tiempo con ella. Sin embargo, entendía perfectamente si ella no quería, a lo que ésta le pregunta por qué ponía esa expresión. Hoyul le confiesa que había visto algo cuando fue a comprar unas cosas antes, pidiendo que abriera su mano. Él chocó su mano junto con la de ella, sacándola de onda, pero también le dio un regalo, y es que había recordado que Sejong quería un llavero, pero ¿por qué un tiburón? Con una sonrisa, el prota le dice que eso es porque se parece un poco a ella, y ahora sí se despidió bien de ella. Sejong no comprendía por qué dijo que se le parecía, pero al ver que tenía una corona, quizás hay un mensaje detrás. Desde lo lejos, Hoyul se despidió nuevamente de ella. Y ya en su casa, ella seguía pensando en el parecido que tenía con eso. Sejong comenzó a posar de formas diferentes, ya que quería aparentar ser un tiburón, pero su hermana la vio, preguntándole por qué rayos estaba imitando un tiburón. Y ya el lunes, su amiga la miraba con una cara bastante traviesa. Sejong no entendía la razón, pero ella se le acercó, diciéndole que le contaría todo lo que pasó el sábado a Yejin. Ahí lo entendió todo, que ella siempre supo que estaba con Hoyul, así que como compensación decidió comprarle una bebida en la máquina expendedora. Su amiga le pidió que tuviera cuidado cuando suba las escaleras, en forma de burla. Sejong sentía que no la dejarían de molestar si le cuenta todo a Yejin. De pronto, alguien le grita que al fin la encontró, y esta era una chica la cual le pidió acompañarlo un momento, ya que le diría algo importante. Pero Sejong se negó, ya que ni siquiera la conocía, así que la chica se presentó como Hong Yuna, del mismo grado que ella, y ahora que sabía un poco más de ella, le preguntó si ya la seguiría, pero nuevamente ella se volvió a sentar, aunque al menos la escucharía. Y con una sonrisa, este le pidió que peleara contra ella. Sejong pensó que era bastante extraña y mejor se iría. Recién se conocían y le pide pelear, pero por supuesto que no lo haría. Yuna le dice que su hermana le advirtió sobre ella, ya que de todas las chicas de su grado es la más aterradora, y ahora que la veía se notaba más en esos ojos y ese espíritu, así que si le gana seguramente se convertirá en algo real. Sejong no entendía a qué se refería, sin embargo la comprendió un poco, ya que chicas como ella solían venir ocasionalmente, chicas que con solo mirarla a los ojos buscaban pelea. Sin embargo, para alguien que ha lidiado con innumerables chicas, enfrentarla sería pan comido, contándole que ahí había una persona más aterradora que ella, y terminó por señalar al ex conserje que ya estaba retirado desde hace 17 años. Sejong escapó, y es que en situaciones así, correr era lo mejor. Cuando le contó sobre esto a sus amigas, por alguna razón le sonaba ese nombre. Yejin menciona que ella era la chica que siempre estaba en la biblioteca durante la secundaria, pero Sejong ni siquiera la recordaba, pero era comprensible. Después de todo, ella era callada y no hablaba mucho. Sejong pensó que entonces tuvo un gran cambio, ya que parecía diferente, así que con solo evitarla estaría bien. Pero ese pensamiento le duró muy poco, ya que cuando ella fue al baño, Yuna por fin la había encontrado, porque la había estado buscando por toda la escuela. Sejong le preguntó por qué hacía esto. Yuna cuenta que era una de esas niñas que no tenía presencia en clase, y como odiaba eso de sí misma, decidió hacer un cambio. Después de entrar a una nueva escuela, cambió su apariencia. Sin embargo, a diferencia de su apariencia, el comportamiento y la naturaleza de uno no cambia tan fácilmente, así que necesitaba un hecho de que ganó contra la persona más fuerte de su grado. Sejong, algo molesta, le dijo que ese método estaba mal, solo perdía su tiempo, sabía que no estaba en posición de juzgar a alguien, pero es mejor que deje de intentar usar ropa que no le queda, porque es un camino difícil, y luego de eso le pidió que ya la dejara ir. Yuna le respondió que sabía que no entendería por las buenas,
más, así que tendrá que forzar las cosas para que sucedan, lanzándole un golpe, el cual Sejong ni siquiera lo tuvo que esquivar porque ella lo falló. Yuna no entendía cómo pudo esquivarlo, y afuera del baño la gente comenzó a reunirse ya que escucharon los gritos y caídas dentro. En eso, una chica pregunta si Yuna estaba ahí dentro, y al abrir la puerta, ella le preguntó a Sejong si estaba molestando a su hermana. Esta es Soo Yeon, de tercer año, y es la líder de una banda. Pero al ver esa escena en donde Yuna estaba tirada y con lágrimas en los ojos, preguntó quién le hizo esto. Sin embargo, luego de ver la expresión de Sejong, se cagó del miedo, ya que de inmediato reconoció su cara. Hay personas así en el mundo, personas que no tienen características distintivas a donde quiera que vayan, personas del tipo insípido, personas que normalmente marcan regular en todo lo que les pongas, y yo era ese tipo de persona, incapaz de integrarme en el grupo. Estaba en la biblioteca todos los días. ¿Por qué? Porque los libros no rechazan a la gente. Estaba tan asfixiada, parecía que no podía mezclarme en ningún color, y odiaba eso. Mi yo sin color tenía miedo de no mezclarse, por eso necesité un punto de inflexión. Me quité las gafas y cambié mi peinado. No estaba lista para cambiar de la noche a la mañana, por eso en el día de la ceremonia de ingreso ella se sentía bastante nerviosa. Podría pasar que alguien la reconociera y la señalaran. En ese momento alguien le habló. Ella pensó que sí, tarde o temprano pasaría esto, pero dos chicas le preguntaron por su nombre, ya que tenía una linda cara. Ella se presentó como Yuna, y a partir de ahí encontró un grupo. Ya no solo había cambiado su apariencia, sino que también cambió su entorno. Lo más importante era la actitud. Pensó que cambiar sería más difícil de lo que pensaba, pero cuando le preguntaban por sus experiencias con chicos, se dio cuenta de que aún faltaba mucho. Claramente no tiene experiencias con ningún chico y no tenía ninguna historia de un novio o amigos, intereses o sobre peleas, todos esos temas que nunca podrá responder. No importa cuánto cambie su caparazón un cangrejo ermitaño, su esencia es la misma, y así la distancia nuevamente creció. Estaba nuevamente acercándose a su antiguo yo y no quería eso. Por eso necesitaba experiencias y hazañas para cubrir sus deficiencias. Por eso ella decidió preguntarle a su hermana quién era la más fuerte de su grado, ya que conoció a mucha gente. Definitivamente tiene que ser Sejong. Una vez se la encontró y esa mirada tan pesada estaba a otro nivel, pero si alguna vez pelean de verdad, ella ganaría. Nightwing. Si tan solo pudiera derrotar a esa chica, ella decidió intentar esto antes que tener un amor. Por eso decidió enfrentarse a Sejong, y ahora en el presente, la chica al ver a su hermana tomó confianza, pidiéndole a Sejong prepararse, porque cuando su hermana se enoja es la más aterradora, porque incluso si ruega y llora será demasiado tarde. Pero ella ya se había echado a correr. Y su amiga le dice que ella tuvo que hacer algunas cosas, por eso se marchó. Ella le creyó, pero ahora tenía que lidiar con Sejong. Yuna de inmediato se disculpó y Sejong le pidió que primero terminen lo que estaban hablando. Bien, toma esto. Sejong le dio un curita, ya que vio que se había lastimado su bracito, y también le dio un golpecito en la frente. No es que no entienda cómo se siente, debió estar tan ansiosa y sobre todo no debió ser una decisión fácil, pero forzar su situación con otros no es lo correcto, porque las relaciones construidas en mentiras seguramente serán lamentadas después. Así que si alguien te deja después de ver a tu verdadero yo, simplemente olvídalos. Y bueno, me voy. Pero Sejong no pudo irse. Al ver la carita de Yuna, sabía que lo mejor es que fuera a decirle la verdad a sus amigas de una vez. Sabe que la entenderían, pero si la ignoran, no tienen por qué preocuparse, y eso es porque ella estaría ahí para no dejarla sola. Si ella quiere, puede ser su nueva amiga. De entre toda esa gente, alguien más estaba observándolas, y ese era Hoyeol. Cuando ella salió, Hoyeol le preguntó si todo estaba bien. Espera, ¿escuchaste todas esas cosas vergonzosas que dije? Él le responde que no, aunque sí lo había hecho. Y en algún otro día vemos a Haneul y también a Hayun, ambos agarrándose de la mano. Hayun se preguntó cómo es que pasó todo esto. Volviendo al día de ayer, Haneul le invitó a ir al café de manga, aunque le diremos Sky de ahora en adelante. Tomándola por sorpresa, Haneul
Sky le cuenta que hace poco abrieron uno en la estación. Iba a ir él solo, pero pensó que a ella también le gustaría, por eso se lo preguntó. Sky menciona que cosas como esta es hacerlas de inmediato. Por eso, ¿por qué no van hoy, luego de la escuela? Pero esto la tomó aún más por sorpresa. Ha-Jun menciona que no cree que pueda, pero no es como si estuviera ocupada. Simplemente no estaba mentalmente preparada para ir así. Sin embargo, esperaba que una situación así le pasase. Luego de escuchar que Sejong y Hoyeol vieron una película juntos, sintió envidia y también celos a la vez, pensando que ella también quiere experimentar algo como eso. Y como jefa del club de investigación del romance, fue con Sky a preguntarle que quizás si tiene tiempo este fin de semana y por qué no estudian arduamente. Obviamente aún no tenía la confianza para invitarla a una cita, así que por eso ella pidió un consejo a alguien con experiencia y no había alguien mejor que Sejong, la cual no entendía por qué había ido con ella. Ha-Jun tenía prisa, así que necesitaba estar lo mejor preparada para el fin de semana. Después de todo, tuvo una cita con Hoyeol. Ella le grita que eso de antes no fue una cita. Lo que le preocupa es que cuando estén a solas se siente un ambiente incómodo, ya que no es buena con las personas. Sejong confiesa que al inicio de su cita fue algo incómoda, pero luego de experimentarla no fue así. Ha-Jun comenzó a verla con otros ojos de una mujer con bastante experiencia, y como es un café manga, porque no basan su tema de conversación en el manga, Ha-Jun sentía que esta era una oportunidad de oro. Y así el fin de semana llegó y la empleada le dio un timbre junto con un número para colgarlo en la habitación. Tras eso, le avisó a Ha-Jun que ya podían pasar, pero ella, algo apenada, apenas y se asomaba y por alguna razón estaba muerta de los nervios, totalmente diferente a él, quien emanaba un aire totalmente distinto, aparte de ser bastante lindo, sin duda que era su tipo. En cambio ella no tenía ropa bonita, solo una sudadera con capucha y unos jeans, pensando que no se había preparado para nada. ¿Qué tal si se decepciona? Quiere poner una excusa y huir ahora mismo. Sky le dice que esta es la primera vez que vino a un café manga también, así que ¿por qué no le ayuda a elegir algunos mangas para que no le sea incómodo? Ha-Jun se preguntó si acaso él notó cómo se sentía e intentó romper el hielo. Ahora no podía rendirse, daría lo mejor de ella, pero estando en esta situación realmente quería rendirse. Aún no estaba preparada porque la habitación era tan pequeña que incluso sus hombros se acercan cada vez más, aunque si se tocan no es nada malo, ¿verdad? Aunque por alguna razón a él no parece importarle esto en absoluto. ¿Cómo es que puede tener pensamientos impuros en esta situación? Necesitaba cambiar el ambiente antes de que cometa un error, pero ¿de qué podrían hablar ahora? En su interior, el deseo le decía que cortara cada vez más la distancia con él. Esa era la clave. Cuando tenga la oportunidad, tiene que atacar, pero también su yo buena apareció. No pueden arruinar su relación luego de verla construida con mucho esfuerzo. ¿Será que es mejor hablar de comida? Nah, ella lo presionaría de una vez, aunque ambas activaron el botón de decisión al mismo tiempo. Ha-Jun le preguntó si no había algo que quisiera pedir con una mirada coqueta. Bueno, ese es el resultado, parece estar bien. El ángel menciona que sí, ya que pasó esto, no hay nada que se pueda hacer, con una mirada pervertida. Sky la miró, mientras que ella por dentro pensaba en que en verdad lo hizo, pero eso de ahora seguramente no debió de decírselo. Este le pregunta si por casualidad leía el mismo cómic que él, lo que le hizo pensar que en cómics de comedia romántica el afecto físico es esencial. Ella comenzó a hablar sobre aquel cómic, haciendo fluir la conversación. Sky le pregunta si vio la escena del beso que pasa en los primeros capítulos. Sin embargo, si él fuera el protagonista, piensa que es mejor primero tomarse de las manos, como en los animes. Él confiesa que le gusta mucho ese tipo de cosas, que son inocentes. Ha-Jun le da la razón, pero la verdad es que ella nunca ha experimentado algo así, así que no sabe cómo se siente, a diferencia de él. Sin embargo, Hanyu le dice que él nunca lo ha hecho y tampoco lo sabe bien. Entonces, ¿aún no has tenido novia?, le pregunta, y este responde que sigue soltero. Pero, ¿por qué la pregunta? ¿Acaso es extraño? Algo alterada le explica que no es así, simplemente él es bastante popular y le sorprendió. Si él nunca ha tenido novia, entonces eso significa que él está disponible para
experimentar todo tipo de cosas. Este menciona que tiene un favor que pedirle, y esto fue que sostuviera su mano. A Hayun comenzó a acelerársele el corazón, y como él aún es un inexperto, quiere experimentar ese sentimiento, y así luego de leer el cómic quizás tenga una impresión diferente, pero claro, si no le gusta, está bien si lo rechaza. Y así es como llegamos hasta esta escena. Ella, al estar tan nerviosa, comenzó a sudar bastante, preguntándose si no le haría mal, pero al sentir su mano era bastante grande y también cálida, al pensar que hicieron esto, le resultó bastante agradable. Está bien ser tan feliz, pero Sky quitó su mano de repente, ya que ya había terminado de leer esa parte del cómic y definitivamente es diferente, pero siente que falta algo. Cambiaría algo si sostuviera su mano con una novia. Tras eso, ella comenzó a recordar que ella solo era una amiga y estaba tan emocionada que terminó olvidándolo. Sabe bien que aún no tiene ese coraje para pedírselo y al final no quiere terminar arruinando su relación, pero está bien, aunque no está a su lado, siempre ha estado acostumbrada a estar un paso por detrás. Por eso, mientras pueda verlo sonreír, con eso le basta. En voz alta, ella dice que siempre está bien tomarse de las manos, tomándolo por sorpresa, y a ella también, ya que estaba hablando en voz alta. Y esa misma cara se le quedó por todo el día. Definitivamente arruinó todo, completamente todo, por decir en voz alta sus pensamientos. ¿Cómo pudo decir algo tan pretencioso? Seguramente mañana la evite. Y así la cita de café terminó con un último recuerdo. Por otro lado, Sky no dejaba de mirarse la mano mientras recordaba todas esas palabras de Hayun. Entonces está bien tomarse de la mano cuando quieran, Ya al día siguiente, Seyun le pregunta qué pasó este fin de semana, pero ¿qué fue lo que pasó? Ella le dice que ayudó a Sky a tener su primera vez, pero quizás eso fue un error. Ella le grita como que su primera vez, pues qué tanto hicieron, y en eso, afuera, unas voces mencionaban que habría un festival deportivo. Verano, la estación cuando el sol ardiente nos llena de pasión, y para el festival deportivo habría que elegir algo que lo represente. Algunas chicas querían ir disfrazadas de animales, pero no, eso sería muy incómodo. Lo que necesitan es ropa deportiva para ganar. Mientras ellos peleaban, la profesora lo decidiría mediante un sorteo, pero esto era el profesor de ética les pidió reunirse en el campo. Parecían bastante emocionados, incluso unos chicos llevaban la camisa de Dragon Ball y los trajes que les tocó llevar a la clase de nuestros protagonistas fueron de marineritos, algo que no le entusiasmaba mucho a Sejong, ya que era muy vergonzoso, a pesar de que todos la halagaban por ese cabello trenzado. Su amiga altanera menciona que ella fue quien la peinó. Hoyol también llegó, diciendo que estaba de acuerdo con los demás, le quedaba encantador, y mirando la competencia, seguramente no hay nadie que pueda vencer a Sejong, porque de entre todas estas personas no había nadie más linda a la que le quede tan bien la camiseta. Más tarde, ella estaba tranquila, ya que le había dado unos cucazos a Hoyol, y en voz alta, alguien menciona que la juventud es muy agradable. Esta era Hye, quien vino a invitarlos nuevamente a que se unan al club de natación, y ahora ya no había problemas en que vinieran con traje de baño al festival deportivo, aunque a Jung no le parecía verlas así, solo deberían usarlo en las actividades del club. La profesora también se veía linda usando un uniforme de traje. Su primera actividad sería el tira y afloja contra la clase 2, y otra profesora le dice a Jung que seguía siendo la misma. Si sigue teniendo esa actitud, nunca vencerían a la clase 5 y también la seguirían rechazando como su última cita. Y como la profesora les había dicho que lo importante era divertirse, no se lo tomarían en serio, aunque luego de que Ho le recordara lo de su cita, ella se lo tomó en serio, gritándoles que no les permitiría perder contra la clase 5. Aquí Sejong amablemente le dice que no ganará, pero ¿por qué rayos su camiseta eran animalitos? No debe juzgar su apariencia, porque dentro de este traje tenía algo escondido, un exoesqueleto que le ayudaría a tirar con una fuerza de más de 10 veces. Sejong le grita que eso sería ser trampa. Sejong se preguntó
que esto era extraño. A estas alturas ya deberían de haber ganado, y esto era por un error de ella, la cual hizo que dejara la palanca en la fuerza de empuje, así que cuando aplicó la fuerza de repente, perdió el equilibrio, y así la clase 2 terminó por ganarles. Alguien estaba ansiosa por vengarse de Sejong, y definitivamente en esta cancha le ganaría. Estas dos son las amigas de Yuna, Gael y Cheong, aunque Sejong estaba feliz de que resolviera su problema con sus amigos. Sin embargo, a pesar de eso, le ganará porque ella es buena en el dodgeball, así que será mejor que se prepare. ¿Qué fue eso de ahora? Eliminó a 2 de un solo pelotazo. Bueno, pues estás de suerte, le dice Sejong. Si no tienes intención de ser fácil, eso es justo lo que también esperaba yo. Sejong les terminó ganando fácilmente. Hoyol también miró su partido y ahora era su turno en el básquetbol. Hoyol era quien guiaba al equipo. Soye se le acercó, mencionando que los chicos que son buenos en los deportes son populares. Lo que quiere decir es que solo tiene que mirar a su alrededor. Las demás chicas no dejaban de hablar de Hoyol. Ella lo tuvo en cuenta, pero le pregunta qué tiene que ver eso con ella. Entonces, ¿no te importa que alguien más se te adelante y lo pierdas? ¿Por qué no? Ella intenta algo con él. Sejong intentó golpearla, gritando que no le importaba para nada. Eso no quita el hecho de que te lo dije, será mejor que no pierdas la oportunidad de estar con él. Esto le hace recordar a que la primera noche que hablaron, él mencionó que le gustaba hacer ejercicio, pero ¿por qué razón dejó de hacerlo entonces? En eso, alguien se sentó exhausto a su lado. Era el amigo del prota, Chan-hee, quien ha sido amigo de Hoyol desde la primaria. Cuando ella pregunta por él, este menciona que antes él jugaba béisbol y era miembro del equipo de béisbol, y por casualidad, ¿sabes por qué dejó de practicar deporte? Este responde que sí sabe algo, aunque comenzó a ponerse algo nervioso, porque él no es quien deba decírselo. Si quiere saberlo, es mejor que se lo pregunte a él directamente. Luego de su partido, Sejong fue a beber agua, encontrándose ahí con Hoyol. En eso, este le dice que si hay algo que quiera preguntarle, ya que se le notaba en la cara. Ella comenzó a preguntarle, pero en medio de esa pregunta, recordó que ella había prometido no indagar en detalles personales sobre él. Siente que no es buena idea preguntárselo, así que no cometerá los mismos errores, y ella simplemente terminó diciendo que su partido fue impresionante, y al ver la cara que puso, ella sonrojada menciona que solo lo dijo porque es un cumplido formal. Hoyol terminó riéndose, ya que esperaba una pregunta seria, pero aún así le agradece por esas palabras. Mientras que sus amigas se le cagaron de risa, porque ¿quién había dicho que no le interesaba si hasta se veía tan nerviosa hablando con él? Tras eso, comenzó una carrera de relevos y la clase 2 había tomado la delantera, y cuando era el turno de Sejong, ella sentía que al menos podía mantener la distancia. Sin embargo, poco a poco comenzaron a alcanzarla las demás clases. Sejong se había lesionado. Los otros también notaron que algo pasaba, y es que Sejong se había lastimado el tobillo. La brecha se hacía cada vez más grande. Sin embargo, Hoyol le grita que no se desanime, aunque se lo dijo porque no pensó que se había torcido el tobillo. Del resto se encargaría él. A pesar del dolor, Sejong siguió corriendo, mencionando que no tenía tiempo de lamentarse. Aún podía avanzar, aún podía correr, por eso haría todo lo posible. Y cuando al fin llegó, Hoyol le agradeció por su arduo trabajo, y a partir de aquí sería su turno. Hoyol rápidamente superaba a las demás clases, ya casi alcanzaba a los de adelante, y los demás lo vieron bastante asombrados. Y cuando al fin logró superar a los demás, antes de llegar a la meta, Hoyol se percató de algo, y es que vio a Sejong hincada en el piso. Sin dudarlo, dejó la competencia, preguntándole qué le pasaba. Eso fue un dolor en el tobillo, y ni un segundo más pasó, y Hoyol comenzó a cargarla. Esto captó la atención de la mayoría de las chicas, pero Sejong le gritaba que la bajara, aunque nuestro Gigachat quería llevarla a la enfermería, pasando así por todos en el festival deportivo. Y hasta aquí el video. Ya se me habían juntado un buen de capítulos, pero al fin pude abarcar la mayoría. Como mucha gente me pidió que lo siguiera trayendo, pues aquí está. Así que ya saben, si quieren que lo continúe, denle apoyo a este video, o igual, si lo quieren leer por su cuenta, ya saben que lo encuentran en Ravensworld. Por ahora es el único scan que al menos yo he visto que lo traduce. Muchísimas gracias también a mis miembros del canal, lo aprecio bastante, y por supuesto también ustedes
ustedes por el apoyo a los videos. Ya saben que los quiero y espero les haya entretenido. Nos vemos. Chao.